Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy su amiga y confidente y estoy aquí, como siempre, para traerles el chisme más jugoso, las noticias más candentes y todo lo que está pasando en el fascinante mundo de las celebridades, especialmente en el ámbito turco. Y como saben, me encanta compartir con ustedes todo lo que sucede en este universo que nos apasiona tanto. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que no saben. De verdad, me dejó sin aliento. Y estoy segura de que a ustedes también. Como ya vieron en el título y seguramente ya están desesperados por saber, vamos a hablar de la impactante noticia que sacudió a todos, la posible reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señores. Lo que tanto esperábamos, lo que tanto soñábamos, podría ser una realidad. Ya lo sé, ya lo sé. Algunos de ustedes tal vez estén diciendo, ¡ay, otra vez, qué pasó ahora!, y otros estarán como yo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, esperando la primicia. Pero bueno, antes de que nos lancemos de lleno a los detalles, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan nada del chismecito turco. Y no se olviden de dejar su like al final del vídeo si les gustó. Me ayuda muchísimo. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos y amigas fans de Love is in the Air, porque esto es algo que no se pueden perder. Ahora sí, prepárense porque lo que les voy a contar es algo que honestamente nadie, pero nadie, se esperaba. Para ponerlos en contexto, estamos hablando de dos nombres que juntos hicieron vibrar el mundo de las series turcas. Hande Erçel y Kerem Bürsin, conocidos por su química explosiva en la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkap para los conocedores, fueron, y son, una de las parejas favoritas del público. Su relación, que comenzó en el set, se hizo oficial y los fans del mundo entero soñaban con verlos juntos para siempre. Su historia de amor, digna de un cuento de hadas moderno, cautivó a millones y los convirtió en los hit couple del momento. La historia de Hande y Kerem es de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Dos jóvenes, guapos y talentosos, que se enamoran mientras trabajan juntos en un proyecto que los lanza a la fama. Hande con su belleza deslumbrante y su dulce personalidad, y Kerem, con su carisma arrollador y su porte elegante, conquistaron corazones desde el primer momento. La serie Love is in the Air se convirtió en un fenómeno global, y la conexión entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. Los momentos que compartieron, los viajes, las demostraciones de cariño en redes sociales. Todo parecía perfecto. Nos regalaron momentos inolvidables, entrevistas donde se notaba el amor que se tenían y hasta compartieron mascotas. Cada publicación, cada foto, cada vídeo, era analizado y celebrado por sus seguidores. Su relación era la envidia de muchos y la inspiración de otros. Eran la pareja perfecta, la personificación del amor verdadero, al menos en las redes sociales. Recordemos, por ejemplo, aquellos viajes que compartieron. Desde románticas escapadas a destinos exóticos hasta momentos de relax en la naturaleza, cada aventura era documentada y compartida con sus fans. Las fotos en Instagram eran testimonio de su amor y complicidad. Las sonrisas, las miradas cómplices, los abrazos, todo transmitía una felicidad genuina que contagiaba a quienes los seguían. ¿Y qué decir de las entrevistas? En cada una se mostraban enamorados, respetuosos y admirados el uno del otro. Sus declaraciones de amor, sus halagos mutuos, eran la confirmación de que su relación era algo más que una simple conexión laboral. Se notaba que entre ellos había algo especial, algo que iba más allá de la pantalla y que conquistaba a todos. Además, la adopción de mascotas fue otro hito en su relación. Compartir el cuidado y el cariño por animales era una muestra más de su compromiso y de su deseo de construir una vida juntos. Los perros que adoptaron se convirtieron en parte de su familia y en compañeros inseparables. Verlos jugar, pasear y compartir momentos con sus mascotas solo hacía que el público los quisiera aún más. Pero como en toda historia de amor, también hubo obstáculos. La presión mediática, las agendas apretadas, la distancia. Todo esto, sumado a rumores y especulaciones, empezó a crear dudas entre sus seguidores. Rumores de peleas, de infidelidades. Todo se decía. Y aunque ellos trataron de mantener una imagen sólida, finalmente llegó lo inevitable. La fama y el éxito, aunque maravillosos, traen consigo una gran carga.
La exposición constante a los medios, las críticas, los comentarios malintencionados, todo esto puede afectar cualquier relación, por fuerte que sea. Las agendas de trabajo, los viajes constantes, las largas jornadas de grabación, también pueden dificultar la convivencia y el mantenimiento de la llama del amor. La distancia física, inevitable en muchos casos, es otro factor que puede poner a prueba cualquier pareja. A pesar de todo, Hande y Kerem trataron de proteger su relación. Se esforzaron por mantener la privacidad, por ignorar los rumores y por seguir adelante. Sin embargo, la presión era demasiada, y las grietas comenzaron a aparecer. Las peleas y los desencuentros, aunque intentaron ocultarlos, eran cada vez más frecuentes. La situación se volvió insostenible y la ruptura, aunque dolorosa, se convirtió en la única opción. En el mes de mayo de 2022, la noticia de su separación tomó por sorpresa a todos. Fue un shock. Las redes sociales explotaron. Los fans devastados no podían creerlo. Después de meses de especulaciones, la confirmación oficial llegó, dejando un vacío en el corazón de muchos. Las razones, como suele suceder en estos casos, fueron ambiguas. Diferencias irreconciliables, decisión mutua. Frases que no decían nada concreto y que solo alimentaban la curiosidad y el morbo. El anuncio de la separación fue un momento agridulce. Por un lado, la tristeza por el fin de una historia de amor que parecía perfecta. Por otro, la incertidumbre sobre el futuro de ambos actores y sobre el impacto que tendría esta noticia en sus carreras. La noticia se propagó rápidamente por todo el mundo. Los medios de comunicación se hicieron eco de la ruptura, y las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y especulaciones. Pero a pesar de la ruptura, Hande y Kerem siempre mantuvieron un respeto mutuo. Nunca hubo una guerra mediática, ni declaraciones incendiarias. Ambos siguieron sus caminos profesionales, brillando cada uno por su lado. Hande enfocada en nuevos proyectos y Kerem explorando nuevas oportunidades. Y aunque dejaron de ser pareja, el cariño del público por ambos siempre permaneció. Los fans, aunque tristes por su separación, reconocían el talento y el carisma de ambos actores. La madurez y la profesionalidad de Hande y Kerem fueron ejemplares. A pesar del dolor y la decepción, supieron mantener la compostura y el respeto. No se dedicaron a criticarse ni a hacer declaraciones polémicas. Se limitaron a emitir comunicados breves y a seguir adelante con sus vidas. Esta actitud fue muy valorada por el público, que reconoció su entereza y su capacidad de sobreponerse a la adversidad. Y ahora llegamos al punto crucial, a la noticia que nos tiene a todos con el corazón en un puño, los rumores sobre una posible reconciliación. Sí, así como lo escuchan. Después de todo este tiempo, y cuando muchos ya habían asumido que cada uno había rehecho su vida, los rumores volvieron a surgir con fuerza. Este rumor sobre una posible reconciliación es la noticia que ha revolucionado las redes sociales. Los fans, que siempre han soñado con ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, han estallado de alegría y emoción. Las especulaciones y los análisis de cada detalle han inundado las redes, generando un debate apasionado y una expectación sin precedentes. Todo comenzó con una serie de coincidencias que, obviamente, los fans más observadores y atentos no dejaron pasar. Primero fueron fotos en el mismo lugar, pero en diferentes momentos. Luego comentarios en redes sociales que, por muy sutiles que fueran, no pasaron desapercibidos. Y finalmente la cereza del pastel. La atención de los fans es tan aguda que no se les escapa nada. Cualquier detalle, por insignificante que parezca, es analizado y debatido. Las fotos en el mismo lugar, aunque no compartidas al mismo tiempo, despertaron sospechas. Los comentarios en redes sociales, incluso los más triviales, fueron interpretados como señales de una posible reconciliación. En los últimos días se han filtrado fotografías que no saben. De verdad no puedo creerlo. Fotos de Hande y Kerem juntos, en lo que parece ser una cena romántica. Sí. Una cena romántica. Y no estoy hablando de una reunión de trabajo, ni de un encuentro casual. Se ven sonrientes, cómplices. Felices. La filtración de estas fotos es el detonante que ha hecho estallar las redes sociales. Las imágenes, que supuestamente fueron tomadas en un restaurante, muestran a Hande y Kerem compartiendo una cena íntima y en actitud cariñosa. Las sonrisas, las miradas, la cercanía, todo apunta a una posible reconciliación.
La noticia, por supuesto, explotó en las redes sociales. Los fans, divididos entre la emoción y la incredulidad, comenzaron a debatir y a especular sobre el significado de estas imágenes. ¿Es una simple amistad? ¿Una reunión casual de viejos amigos? ¿O estamos frente a la posibilidad de una reconciliación? La división de opiniones es evidente. Algunos fans están extasiados, celebrando la posibilidad de volver a ver a su pareja favorita junta. Otros, más cautelosos, prefieren esperar a una confirmación oficial. Y por supuesto siempre están los que se mantienen escépticos, recordando que en el pasado, los rumores resultaron ser falsos. Las reacciones son diversas. La emoción es palpable entre los fans que anhelan la reconciliación. La cautela es la actitud predominante entre los que prefieren no hacerse ilusiones. El escepticismo es la postura de aquellos que han aprendido a ser cautos ante los rumores. Lo cierto es que hasta el momento ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido nada. Ambos se han mantenido en silencio, lo cual solo alimenta aún más la especulación. Y para serles honesto, creo que eso es precisamente lo que buscan. Mantener el misterio, generar expectativa y, quién sabe, tal vez, en algún momento, anunciar algo oficial. El silencio de Hande y Kerem es un elemento clave en la especulación. La ausencia de declaraciones, tanto positivas como negativas, solo alimenta el misterio y genera más interés. Esta estrategia, consciente o no, ha funcionado a la perfección para mantener la atención del público y generar expectativa. Pero, ¿qué podemos esperar de esta posible reconciliación? Si finalmente Hande y Kerem decidieran volver a estar juntos, sería una noticia que haría temblar al mundo del entretenimiento. Su impacto sería enorme, tanto en Turquía como a nivel internacional. La pareja, que ya tiene una gran base de fans, sumaría aún más seguidores. Las marcas, los productores, los directores. Todos estarían interesados en trabajar con ellos. La magnitud de la noticia sería incalculable. El impacto mediático, el interés del público, las oportunidades profesionales, todo se multiplicaría. Hande y Kerem volverían a ser la pareja más codiciada del momento, y sus proyectos futuros serían seguidos con lupa. Y por supuesto, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿funcionaría esta vez? ¿Lograrían superar los obstáculos que en el pasado llevaron a su separación? La respuesta, lamentablemente, solo la tienen ellos. Solo ellos saben si el amor que sentían es lo suficientemente fuerte como para superar las dificultades y la presión mediática. La incógnita sobre el futuro de la relación es inevitable. La posibilidad de que esta vez sí funcione es lo que más ilusiona a los fans. La pregunta es si Hande y Kerem han aprendido de sus errores, si han madurado y si están dispuestos a luchar por su amor. Pero independientemente de lo que suceda, lo importante es que ambos sean felices. Tanto Hande como Kerem merecen ser felices, ya sea juntos o por separado. Y como fans, lo único que podemos hacer es apoyar sus decisiones y desearles lo mejor. La felicidad de Hande y Kerem es lo más importante. El apoyo de los fans, independientemente de la decisión que tomen, es fundamental. Desearles lo mejor, respetar sus decisiones y celebrar su felicidad es la única actitud correcta. Y bueno, amigos, hasta aquí llega este vídeo sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan mantenido al tanto de todo el chismecito. Sé que esta noticia es un bombazo y genera mucha emoción, sobre todo a los que seguimos sus carreras y la historia de amor que tuvieron. El vídeo ha sido un recorrido por la historia de Hande y Kerem, por la emoción de su posible reconciliación, por las especulaciones y por las esperanzas de los fans. La emoción, el misterio y la expectación son los ingredientes principales de este chisme que ha revolucionado el mundo de las celebridades turcas. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta posible reconciliación? ¿Creen que es algo real? ¿O simplemente se trata de una estrategia de marketing? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios. Quiero leer todas sus opiniones. Ya saben que me encanta interactuar con ustedes y saber qué piensan. La participación de los fans es fundamental. Sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas y sus expectativas son el motor de este canal. Sus comentarios son la prueba de que este chisme, esta noticia, ha calado hondo en sus corazones.
Y como siempre, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y de activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta gran comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao. Y antes de despedirme, quiero hacerles un pequeño recordatorio. Recuerden que el mundo de las celebridades es un universo lleno de sorpresas, de emociones y de especulaciones. Lo importante es disfrutar del chisme, pero siempre con respeto y con una actitud positiva. Hasta la próxima. Chao. *** Análisis adicional y posibles escenarios ***. La posible reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin es más que una simple noticia de farándula. Es un evento que podría tener un impacto significativo en la industria del entretenimiento turca y por extensión, en el ámbito internacional. Analicemos algunos puntos adicionales y escenarios probables. ***. El poder del fandom, ***. La base de fans de Hande y Kerem es enorme y apasionada. El fandom de Love is in the Air ha demostrado ser muy leal y activo en redes sociales, lo cual es un factor clave para el éxito de cualquier proyecto en el que participen. Si Hande y Kerem confirman su relación, es probable que sus seguidores impulsen sus carreras, promocionen sus proyectos y generen un interés mediático sin precedentes. ***. Impacto en sus carreras individuales ***. Una reconciliación podría beneficiar las carreras de ambos actores. Las marcas de moda, cosméticos y otros productos de lujo podrían querer contratarlos como pareja, lo que aumentaría sus ingresos y visibilidad. Además, los productores y directores podrían ofrecerles papeles en proyectos conjuntos, como una nueva serie o película. ***. Presión adicional ***. Aunque el reencuentro podría ser positivo, también implicaría una mayor presión. Los medios de comunicación y el público estarían aún más pendientes de sus movimientos, lo que podría afectar su privacidad y la dinámica de la relación. Es crucial que establezcan límites claros y se protejan de la atención mediática excesiva. Estrategia de marketing ***. La estrategia de mantener el silencio y generar expectativa podría ser un movimiento inteligente de relaciones públicas. Al no confirmar ni negar los rumores, mantienen el interés del público y generan expectativa. Sin embargo, también es posible que estén valorando la situación y buscando la mejor forma de manejar su reencuentro, si es que realmente están juntos. Posibles proyectos futuros Si Hande y Kerem deciden retomar su relación, podrían considerar la posibilidad de trabajar juntos en nuevos proyectos. Esto podría incluir una secuela de Love is in the Air, una película romántica o una nueva serie. Las expectativas serían altísimas, pero el éxito estaría casi garantizado. El papel de las redes sociales Las redes sociales juegan un papel fundamental en la vida de las celebridades y en la difusión de rumores y noticias. Los fans utilizan plataformas como Instagram, Twitter y TikTok para expresar sus opiniones, analizar fotos y vídeos, y crear teorías sobre la relación de Hande y Kerem. Las redes sociales son una herramienta poderosa para generar hype y mantener el interés del público. La importancia de la privacidad En un mundo donde la privacidad es cada vez más escasa, es esencial que Hande y Kerem protejan su relación y establezcan límites claros con los medios de comunicación. Esto les permitirá disfrutar de su vida personal sin la constante presión y el escrutinio del público. La relevancia cultural de las series turcas Las series turcas han ganado popularidad en todo el mundo, y la historia de Hande y Kerem, así como su posible reconciliación, refleja el interés que el público tiene en este tipo de producciones. Las series turcas ofrecen historias románticas, personajes atractivos y escenarios exóticos, lo que las convierte en un producto atractivo para audiencias internacionales. El factor tiempo El tiempo es un factor importante en cualquier relación. Después de la separación, Hande y Kerem han tenido la oportunidad de reflexionar sobre sus errores y aprender de sus experiencias. Si deciden volver a estar juntos, es probable que hayan madurado y estén dispuestos a afrontar los desafíos de una manera diferente. En resumen, la posible reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un evento emocionante que podría marcar un nuevo capítulo en sus vidas y en la industria del entretenimiento turca.
El tiempo dirá si su amor es lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos y si esta vez su historia tendrá un final feliz. Por ahora, solo podemos esperar y seguir disfrutando del chisme, siempre con respeto y admiración por estos talentosos actores, asterisco asterisco. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias del mundo de las celebridades turcas. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.